Anoche, entre el último repaso de tu día y el momento en que apagaste la luz, hubo una conversación que tuviste con vos mismo, una pregunta que flotó sin respuesta. Esta mañana, al despertar, sigue ahí esperando, y aquí en Luz Estelar sabemos que eso no es casualidad. Estamos a domingo 23 de agosto y mientras el Sol en Leo se prepara para su gran final, hay un detalle que lo cambia todo. Venus, desde el corazón de Libra, se encuentra de frente con Saturno retrógrado. Esa conversación pendiente contigo mismo, esa sensación de que algo necesita ser dicho o decidido, tiene nombre y tiene fecha. Hoy no se trata de forzar nada, sino de entender por qué esa pregunta pesa tanto. Lo bueno es que el cielo de hoy no te deja solo con la duda, te trae una salida lateral que llevas días sin ver. Le pasa a los 12 a la vez, pero cada quien tiene la suya. Vamos a desarmar el mapa para que encuentres la tuya. Empecemos por lo que está pasando en el cielo, porque detrás de ese encuentro Venus-Saturno hay una red completa de tránsitos que hoy se activan. El Sol, a 29 grados con 6 minutos de Leo, está a punto de abandonar el signo y ahí mismo lo acompaña Mercurio, a 24 grados. Una conjunción que afila la mente, pero que en grados finales se vuelve urgente, casi impaciente. Por eso las palabras de hoy salen con filo y conviene medirlas antes de soltarlas. El aspecto más técnico y revelador es la cuadratura de la Luna en Capricornio con Neptuno en Aries, con un orbe de apenas 2 grados y 15 minutos. Esto nubla la percepción práctica, sabes lo que tenés que hacer, pero la motivación se siente difusa, como si caminaras en niebla. No firmes nada importante a la mañana. La Luna, creciente gibosa al 76%, forma un trígono con el Sol. Hay impulso para accionar, pero también una oposición a Marte en Cáncer que te empuja a cuidar a los demás antes que a vos. Prioriza tu propia estructura emocional. Con Saturno, Neptuno y Plutón retrógrados, la revisión es triple: límites, ideales y poder personal. Hoy, en domingo regido por el Sol, la jugada es clara. Ajusta lo que no cierra antes de que la semana te atropelle. Aries. Saturno retrógrado a 13.8 grados de tu signo te exige un ajuste de rumbo y Venus, desde Libra, te muestra el espejo de lo que evitas mirar. Esa relación donde das de más y recibes migajas, hoy te pide definición. Marte, tu regente, camina por Cáncer cuadrando a Neptuno. Traducción: tu energía se dispersa en batallas que no son tuyas. Antes del mediodía, cuando sientas el estómago apretado, detente y pregúntate si el enemigo está afuera o en tu propia exigencia. La Luna en Capricornio te empuja a lo práctico, úsala para negociar, no para huir. En el amor, no esperes a que el otro adivine. En el trabajo, tu impulso inicial es correcto. El problema es que lo abandonas a mitad de camino. Termina lo que empezaste esta semana. Tu gesto de hoy cruza el umbral de esa habitación donde dejaste la conversación pendiente sin planear el discurso. Entra y di lo que llevas días callando. Ese movimiento, no el resultado, es tu victoria. No todos los días Saturno te da una segunda oportunidad. Esta es la tuya. Tauro. El Sol a 29 grados de Leo en tu casa del placer se aprieta contra Urano en Géminis, ese impulso de reorganizar el IBIN. Llega a las 11 de la noche, tiene firma y hoy se vuelve más claro mientras la Luna en Capricornio te recuerda que tu espalda ya no aguanta otro mueble mal puesto. El domingo te pide soltar la mandíbula que llevas apretada desde el jueves. Venus en Libra sextil a Júpiter en tu casa del dinero sugiere que esa conversación sobre un pago pendiente, la que evitas porque te cansa, fluye mejor si la tenés con el teléfono en la mano y los pies descalzos sobre el piso frío. No es urgencia, es alivio. Saturno retrógrado en Aries rosa tu casa del descanso. El cansancio que sentís no se arregla durmiendo más, se arregla diciendo que no a un favor que ya sabes cuál es. Mastica lento la cena, sentate en la silla que menos usás, abrí la ventana aunque haga frío. El aire entra, vos también podés. Géminis. El Sol en Leo, a 29 grados, se funde con Mercurio y ambos cuadran a Urano en tu signo. Esa idea que te despertó a las 3 de la madrugada no era ruido, era un plano de fuga y hoy tiene permiso para materializarse. Mientras la Luna creciente en Capricornio tensa tu casa de lo doméstico contra Marte en Cáncer, hay algo que arrastras entre las paredes de tu casa que pide ser dicho en voz alta antes de que se pudra. No es el momento de pulir el mensaje, es el momento de soltarlo. El 23 de agosto de 79, Arafé, Vespasiano abrió las puertas del Coliseo.
Y tú también tienes una puerta que abrir hoy, la del diálogo que has diferido. Venus en Libra sextil Júpiter te regala encanto para negociar, pero Saturno retrógrado en Aries te recuerda que ciertas conversaciones tienen fecha de vencimiento. Llama a esa persona con la que dejaste algo a medias cuando notes que el sol toca tu ventana, no antes, no después, justo cuando la luz cambie de ángulo. Tu mente es un cruce de caminos, hoy elige uno y camina. Cáncer, Marte avanza a 7 grados dentro de tu signo, y esa conversación que has estado ensayando en la ducha ya no quiere seguir. En tu cabeza quiere salir por tu boca, hoy antes de que la luna en Capricornio endurezca el momento con su cuadratura a Neptuno. Sientes que algo se está cosiendo bajo tu piel, una mezcla de urgencia y miedo a romper la paz. Pero esa paz que proteges es justamente la que te está dejando sin aire. La luna creciente gibosa ilumina tu casa emocional y el trígono con el sol en Leo te da la claridad que no tuviste la semana pasada. Venus en Libra sextila Júpiter suaviza el terreno. Hay alguien dispuesto a escucharte sin defenderse. En el ámbito del trabajo, esa idea que guardas como un caracol en su concha tiene más fuerza de la que crees. El domingo solar te pide mostrarla, no pulirla más. Busca el momento en que estés frente al espejo con el cepillo en la mano y di lo que callas. Ese es tu umbral. Tu suavidad no es debilidad, es el agua que abre la piedra. Hoy, esa voz que tiembla es tu mayor músculo. Leo. Tu Sol, a 29.6 grados de tu signo, se funde con Mercurio en conjunción amplia, la palabra exacta que necesitabas para renombrar ese proyecto llega hoy como un regalo envuelto en claridad, y el Sol en trígono con la Luna en Capricornio te da la estructura que tu fuego siempre pide a gritos. Ese impulso que ayer te quemaba las manos encuentra cauce. Júpiter en tu signo recibe el sextil de Venus en tu casa del contrato, y eso significa que la conversación que evitaste con esa persona tiene ahora un tono de negociación, no debate. Allá. No la postergues más. Cuando veas el primer semáforo en rojo del día, marca el número y habla. Tu energía está alta pero con tensión. Marte en Cáncer cuadra a Saturno retrógrado, así que el trabajo en equipo puede sentirse como cargar agua con un colador. Hoy no es día de convencer a nadie, es día de mostrar lo que ya está construido. El domingo es tuyo, el sol te regenta el día. Aprovecha esa luz para pulir lo que Mercurio te dictó esta mañana. Tu corona no necesita brillar ante todos, necesita brillar ante quien decide. Virgo. El Sol a 29 grados de Leo se funde con Mercurio en la misma zona de tu cielo, y esa fusión no es casualidad. Lo que dices hoy tiene peso de diagnóstico y lo que escribes se convierte en instrucción para otros. Pero tu cuerpo ya lo sabe, esa tensión entre los omóplatos que aparece cuando algo no cuadra, esa es la señal. La luna en Capricornio desde tu casa del trabajo te muestra el expediente incompleto, el correo que redactaste 3 veces y no enviaste. No lo guardes. La oposición de Venus a Saturno te pide que ajustes un acuerdo donde el otro puso condiciones que a ti te incomodan. Hoy puedes nombrar el límite sin que suene reclamo. Es domingo, día del sol. Tu energía no está para grandes despliegues, sino para afinar un solo instrumento. Llama a esa persona con la que dejaste una conversación a medias y termina la frase que te quedó atorada. El detalle que hoy pula será la base que sostenga tu semana. Libra. Venus a 15 grados de tu signo se enfrenta a Saturno retrógrado en Aries, y esa tensión que sientes con alguien cercano no es casualidad, es el espejo devolviéndote una imagen que preferirías no ver. El otro lado de la historia tiene razón, aunque te cueste admitirlo. Mientras tanto, la luna en Capricornio ilumina tu casa del trabajo y ese proyecto que dejaste a medias te está mirando fijo desde la mesa. No es el momento de pulir detalles, es el momento de decidir qué peso te toca cargar y cuál le pertenece al otro. Hoy, cuando notes que aprietas la mandíbula en medio de una conversación, respira hondo y di lo que callaste la última vez. Ese gesto concreto desarma la negociación que traes con tu pareja o socio. No todos los días Venus te pide tanto equilibrio con tan poca margen de error. La balanza no se inclina sola, tú pones el dedo. Escorpio. La luna en Capricornio a 1 grado se opone a Marte en Cáncer y esa conversación que llevas 6 días esquivando hoy te presiona el pecho como un segundo latido. No es ansiedad,
Es tu propia fuerza pidiendo dirección. Venus en Libra a 15 grados se opone a Saturno retrógrado en Aries, y lo que sentiste como rechazo la semana pasada era en realidad un límite necesario que tu cuerpo ya había trazado. En el trabajo, Mercurio junto al Sol en Leo ilumina un proyecto que dejaste a medias. Retomarlo antes de que el mediodía te atrape en reuniones te devolverá una sensación de control que has extrañado. Tu energía hoy es profunda pero dispersa, como agua que busca nivel. No la fuerces a subir. El acto concreto borra ese mensaje que guardaste a las 2 a.m., el que releíste 3 veces. Ese gesto es la llave. La puerta no está cerrada, está esperando que dejes de tocarla y la empujes. Sagitario. Júpiter en Leo sigue tejiendo su sextil con Venus en Libra, y esa conversación que has estado aplazando sobre un proyecto o compartido con esa persona que siempre te dice que sí, pero luego se desvanece, hoy tiene una ventana de claridad que no se repetirá igual. El domingo regido por el Sol activa tu necesidad de propósito, y con la Luna en Capricornio formando trígono a Mercurio en Leo. Tu mente está afinada para detectar promesas vacías antes de que te cuesten tiempo. En el trabajo, tu instinto de saltar hacia lo nuevo choca con la cuadratura de Marte a Neptuno. No es momento de lanzarte a ciegas, sino de preguntar el precio real de lo que te ofrecen. En el amor, Venus oposición Saturno te pide madurez, no rendición. Esa persona que te reta te está mostrando un límite que necesitas ver. Tu consejo de hoy: cuando sientas el impulso de responder rápido, tómate el tiempo de caminar hasta la ventana más cercana y mirar el horizonte antes de decir nada. Esa pausa física te salvará de un arrepentimiento. La puerta está abierta, pero no hacia donde creías. Mira a tu izquierda. Capricornio. La luna recién nacida en tu signo a 1.2 grados recibe el trígono del Sol en Leo, y esa mezcla te da una claridad ejecutiva que no tuviste la semana pasada. Sabes exactamente qué conversación pendiente está frenando un proyecto. No la esquivaste por miedo, la pospusiste por estrategia. Hoy, el momento es otro. Marte en Cáncer, opuesto a tu luna, remueve el terreno doméstico. Alguien en tu casa necesita una respuesta tuya, no tu presencia, una decisión firme sobre algo que lleva días flotando. Esa tensión se disuelve si actúas como lo que eres, el que pone el marco. Saturno, retrógrado en Aries, te recuerda que no puedes construir sobre lo que no se ha dicho. El amor hoy no es gesto, es acuerdo. El trabajo no es más horas, es eliminar un paso innecesario. Tu consejo de hoy: llama a esa persona con la que dejaste un asunto a medias, y cuando cuelgues, borra de tu agenda la tarea que ya no depende de ti. El domingo es tuyo para reestructurar, no para apagar incendios. La base que cimentes hoy sostendrá los próximos 6 meses. Haz que valga. Acuario. Plutón sigue retrógrado en tu signo a 3.3 grados, y esa sensación de estar en una pausa forzada, como si el universo te hubiera puesto en pausa para revisar tus cimientos, tiene nombre y apellido. Es tu propio planeta de transformación haciendo una auditoría interna. Mientras tanto, Marte en Cáncer cuadra a Saturno retrógrado en Aries, y eso se traduce en una tensión concreta. Algo que comenzaste con entusiasmo hace semanas ahora choca contra un muro de dudas. No es falta de capacidad, es una recalibración. La luna en Capricornio, en trígono al Sol en Leo, te da la claridad emocional para distinguir entre lo que construyes por impulso y lo que construyes por convicción. En el amor, esa conversación que has evitado sobre futuro o compromiso encontrará su momento natural esta tarde, cuando la luz cambie y el ambiente se vuelva más íntimo. En el trabajo, tu idea más radical tiene más apoyo del que crees. Solo necesitas presentarla como evolución, no como ruptura. Tu consejo de hoy: sal a caminar sin rumbo fijo durante 20 minutos y deja que el ritmo de tus pasos decida la respuesta que tu mente lleva días buscando. El movimiento físico desbloqueará lo que el pensamiento circular no puede. Tu revolución no necesita estallar hoy, necesita encontrar su cauce. Piscis. La luna en Capricornio se opone a Marte en Cáncer, mientras Neptuno, tu regente retrógrado en Aries, cuadra ese mismo Marte. Hay un empuje que te tira hacia adentro y otro que te exige salir, y hoy sientes esa costura en el pecho. El domingo solar te pide identidad, pero tu agua mutable prefiere disolverse en lo que otros necesitan. No lo hagas antes del mediodía. Venus en Libra sextil Júpiter en Leo ilumina tu casa de amistades. Esa persona con la que compartes silencio cómodo aparecerá con una propuesta que te saca de tu remolino.
Acepta sin analizar el porqué. En el trabajo, Mercurio junto al Sol en Leo te da claridad para firmar o cerrar un acuerdo que arrastras desde julio. Hazlo cuando sientas el calor del sol en la nuca, esa señal física de que tu voluntad está entera. La lluvia contra tu ventana esta mañana no fue casualidad, era tu energía lavándose de un exceso ajeno. Protege esa limpieza. El gesto de hoy devuelve un favor que te pidieron hace semanas, con una llamada breve, no un mensaje. Tu frontera se fortalece cuando nombras lo que necesitas sin disculparte. El sol en Leo, cerrando el día con la luna creciente gibosa, te deja una sola tarea: mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo. Antes de que se apague la luz, ponle nombre a una sola de esas cosas en voz baja, como quien confiesa un secreto a un amigo. No hace falta resolverla, solo reconocerla, eso ya es bastante. Si algo de lo que sentiste hoy te pesa, es porque tu orgullo no quería admitir que también necesitas, y está bien. Mañana el cielo no cambia de golpe, así que no esperes respuestas grandes. La noche es para soltar, no para exigirte. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.